dinero, consumo, todo está relacionado con una cosa, el mercado. Pero la cosa más importante del mercado son las burbujas. Yo creo que Hitler fue quien creó las burbujas financieras, el crack de 29, todo está relacionados con los satélites. Los egipcios tuvieron algo que ver con las burbujas financieras por la posición de los astros obstáculos que tuvieron que ver con la astronomía, pirámides, secta secreta con la burbuja, consumos inapropiados. Los romanos fueron los que conquistaron, fueron los aliens que conquistaron los satélites. Los egipcios tan sorprendidos. Un meteorito cayó a la Tierra con los aliens que crearon una gran burbuja, el crack. En las web oficiales se han confirmado que la burbuja estalló en el año 2000 a.C. por los aliens. En este documental traemos consumo, inversiones de bolsa, cosas para saber cómo funciona la burbuja. Nadie se lo cree porque fueron los aliens. Hoy, en un canal que no puedo decir por copyright por si acaso que nos demande, traemos efecto burbuja que afectó a la sociedad, bolsa de mercado, Estados Unidos, alien, petróleo, consumos masivos, crack, puertos, comercio, etc. Hoy, señores, os traemos burbuja financiera. Venga. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese. Bueno, señores, hoy os traigo un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar sobre qué son las burbujas financieras. ¿Qué diablos es esta vaina? La burbuja financiera es algo difícil de comprender, pero si usamos la lógica y nuestros brain, llegaremos a una conclusión. Ya nada más que decir sobre la intro esta. Pasamos a lo más importante, definición. ¿Qué diablo es una burbuja financiera? Según Google, es un fenómeno que se produce en los mercados en una parte debido a la especulación que se caracteriza por una subida anormal, incontrolada y prolongada del precio de un activo o producto. Es decir, que un producto tiene un precio anormal e increíble y la gente lo paga hasta cuando no puede pagar que cae la bolsa. Esto es que está la burbuja. Esto pasó en Irlanda en 1600 y pico, que los tulipanes estaban muy ácidos y la gente ya no tenía, porque ya los tulipanes ya crecían en todo el mundo y cayó. Y ahora vamos a hacer el breve paso de la burbuja financiera. Al principio ya todo el mundo sabe saber que la burbuja financiera es que sube y cae sin previo aviso. Bueno, alguna gente ya se lo huele ya, pero la mayoría de la gente que no está muy atento de los temas estos no se va a esperar. La primera cosa de esto, de estas fases, se llama desplazamiento. Es decir, que la burbuja empieza a crecer. La segunda fase, se llama auge. Es decir, que ahí la gente inexperta empieza a vender su activo. Y ahora viene la euforia. Es cuando la gente dice, hostia, el producto este va a crecer más, hay que invertir. La gente sigue invirtiendo. Y la toma de ganancias, es decir, de parte, a eso se recomienda para los expertos. Y ahora que está todo planeado, ¿sabes qué? Estalla la burbuja y cae.
Y este nombre es muy cierto, se llama pánico. Normal, si estalla la burbuja, todo el mundo está en pánico. Como en 2008, que estalló y todo el mundo en pánico. Y ahora voy a explicar cómo detectar una burbuja. Yo denominé en 3 fases para detectar una burbuja. La primera fase, a ver, ¿cómo puedo explicarlo para que se entienda estas 3 fases? Vamos a ir de primera fase diciendo, ahí empieza la cosa, ahí empieza la vaina. El segundo dice, me vuelo algo, y la tercera es, sálvase quien pueda. La primera es cuando gente inexperta, que no sabe de la materia, invierte. Es decir, cuando yo joro, por ejemplo, decía, cuando un limpiabota habla de inversión, que invertir en esto, yo vendo, porque la gente inexperta empieza a ver con buenos ojos esa inversión, digámoslo de esta manera. Y otro punto que es muy importante, que ya lo vimos en el 2008, que las inversiones lo vemos como si fuera Jesucristo, un Dios. ¿Qué quiere decir que lo veamos como un Dios? Es que nadie se va a esperar que esto va a caer. Como la crisis de esto, como la burbuja de .com, que la gente metía el .com y porque creía que el internet iba a ser una innovación que iba a tratar para siempre. Y al final hubo burbujas del .com y cayeron. La segunda fase, el punto que te huele la vaina, que te lo huele. Huele a miedo aquí, ahora. La segunda fase es cuando ahí nos metemos más en temas económicos. Los bancos, el Banco Central le vende a los bancos intereses mínimos y es muy fácil conseguir dinero para que la gente invierta. Es decir, que la gente puede conseguir dinero fácilmente y esto aumenta más las burbujas financieras, como en 2008, que la gente, los bancos lo dan cero intereses actualmente. Por eso dice que va a haber otra burbuja en el futuro. Entonces tener cuidado, ¿vale? Yo digo tener cuidado. Y si la tecnología está emergente como la crisis del .com, también hay que tener cuidado. Cuando la gente invierte, por ejemplo, voy a dar otra vez el ejemplo del .com, que la gente invierte en el .com y estalló la burbuja. Ya la tercera fase ya es crítico. Cuando ya la gente huele la toma de ganancia, que eso va a los profesionales, el punto A es filtro. Hay que tener cuidado, que ya es el momento de explota la burbuja. Y la gente huye para vender los pocos activos que tiene. Por ejemplo, esto pasó en el crack del 29, que la gente volvió como loco para ir a los bancos a pedirle las acciones que tenía, o estalló la burbuja. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like y suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós. Враги подходят с востока! Они подходят к нам с тыла! Враг сзади! Враг сзади по левому флангу! Наркоман, с Москвы, хулиган, с Москвы, наркоман, наркотики куришь, с Москвы, наркоман, с Москвы, хулиган, с Москвы, наркоман, наркотики куришь, с Москвы, наркоман, с Москвы, хулиган, с Москвы, наркоман, наркотики куришь, с Москвы, наркотики.